Estamos llegando ya al final de la carta a los Romanos. Estamos casi en el penúltimo capítulo. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo que ha sido una experiencia maravillosa poder entender en su contexto una carta que hemos llamado una constitución del reino de Dios, de lo que es la iglesia, de lo que es esta nación santa a la cual hemos sido llamados, y en la cual uno de los objetivos es romper todo individualismo. Nosotros somos individuos, pero es pecado ser individualista, porque nosotros fuimos diseñados para creer todos juntos, fuimos diseñados para ganar todos juntos. Por eso yo oro al Señor para que nos revele que usted no puede vivir un cristianismo usted solo. No, algunos dicen, no, yo soy yo y Cristo. Algún error tenían los de Corintios, porque unos eran de Pablo, otros eran de Pedro y otros eran de Cristo, pero dice, están equivocados. O sea, somos un cuerpo, nos debemos unos a otros, y eso es algo que se tiene que revelar en nuestras vidas para poder ser victoriosos. Y ¿sabe qué? El Señor va a permitir que nos choquemos 200 paredes, que las cosas no funcionen hasta que aprendamos esta realidad. Es toda una materia, aprender que no podemos creer nosotros solos, que nos necesitamos unos a otros para creer, para vivir la vida de cuerpo, la vida de Cristo. Y mire, yo le confieso, a mí me costó aprender esto, pero cada día uno lo va entendiendo un poquito mejor. Porque a veces uno quiere vivir su cristianismo, Dios y yo. Y somos un cuerpo, y Pablo se encarga de hablar de que somos un cuerpo, siendo muchos, somos un cuerpo y que nos necesitamos unos a otros. Ningún cristiano puede vencer al diablo en ninguna de sus batallas. El que vence a Satanás es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, conectado a su cabeza. O sea, ningún desafío, ningún ataque que pueda venir, usted y yo lo vamos a poder enfrentar solos. Eso explicaría por qué a veces perdemos ciertas batallas y nos preguntamos por qué. Y el Señor quiere que nosotros entendamos esta gran verdad y sea revelada. Así que, hermanos, por eso en el mensaje del día de hoy vamos a tratar de seguir trabajando este tema, Epístola a los Romanos. Seguimos en el modo de predicación expositiva, estamos en la semana número 34 desde que comenzamos este viaje y estamos llegando casi al final de este tratado de justicia, de santidad y de gracia, que es esa gracia dispensada por Dios a su pueblo escogido. La semana anterior vimos dos puntos fundamentales que quiero refrescar porque siempre conectamos con lo que se viene hablando. Se nos dijo la semana pasada que el propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos formados a la imagen de Cristo, que no hay un propósito fuera de eso, que si Cristo no se está formando en mí, entonces yo no estoy viviendo el propósito de Dios para mi vida. Y eso derriba y confirma lo que acabo de decir, que cuál será el propósito de Dios para mi vida, y ahí ya lo volvemos individualista. Es para todos el mismo propósito de que usted y yo seamos transformados a la imagen de Cristo, y por eso vamos a pasar por dolores, por angustias, por situaciones, por cosas que no nos gustan, pero todo lo que Dios trabaja en nuestras vidas, aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla, tiene como propósito principal que Cristo se forme en nuestras vidas. Y también se nos habló del propósito de nuestra existencia, para qué vivimos, y se nos dijo que vivimos solo para darle gloria a Él. Y esto está conectado porque a medida que Cristo se va formando en nosotros, le damos más gloria al Padre. No hay gloria posible al Padre si Cristo no se forma en nosotros. Usted no le puede dar gloria a Dios, usted humanamente no le puede dar gloria, porque el único que le da gloria a Dios es el Hijo. Así que me conviene ser formado a la imagen del Hijo para darle gloria a mi Padre Celestial. Estas son cuestiones coyunturales de plataforma para el Evangelio que nosotros estamos aprendiendo y hemos sido impartidos por el Señor. Si no entendemos esto, hermano, vamos a tener muchas crisis y muchos problemas, porque hay gente que dice, yo no sé para qué vivo, y yo no sé para qué Dios me llamó, y porque aquel otro hace y yo no hago, y todas esas crisis desaparecen cuando yo entiendo esto que acabo de decir, que mientras Cristo se esté formando, yo voy a ir descubriendo cuál es, porque a veces confundimos propósito con actividad.
Y por supuesto que vamos a tener y tenemos que tener actividad, como también vamos a hablar en el mensaje del día de hoy. Pero yo tengo que entender primero estos dos fundamentos, piedras fundamentales del Evangelio de lo que estamos hablando. Y también dijimos la semana pasada que el falso evangelio, ese evangelio que se predica diciéndole a las personas que ellos pueden alcanzar sus sueños. Está tan de moda, tan predicado por todos lados, que vas a alcanzar tus sueños y todo lo que has soñado el Señor te lo va a cumplir. Y queremos utilizar a Dios como un trampolín para alcanzar lo que yo quiero. Quiero decirte que eso es un falso evangelio y hay que repetirlo hasta el cansancio. Porque nosotros aprendemos por repetición. Cada vez que escuchamos, una vez más, es un ladrillo más en la construcción de mi entendimiento. Entonces el falso evangelio pone como centro tus sueños, tus deseos, tus anhelos. Claro, y eso es muy atractivo para el hombre carnal, pero mi hermano, el verdadero evangelio se anuncia para que nosotros vivamos para hacer únicamente la voluntad de nuestro Padre Celestial. Señor, ¿qué quieres que haga? Lo que decían los profetas. Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que se nos tiene que revelar. Señor, quiero vivir para tu gloria. Estoy dispuesto a renunciar a mis sueños. Esa es una linda pregunta para hacerle a aquellos que quieren vivir para la gloria de Dios. ¿Estás dispuesto a renunciar a esos sueños que has tenido toda tu vida y mi sueño y mi obsesión? Hay cosas que tal vez las querés vos, pero Dios no las quiere para tu vida. Pero somos obstinados en esas cosas y queremos y hasta a veces hasta nos enojamos porque no podemos tener o vivir las cosas que queremos. Porque esto no se trata de mis sueños, se trata de la voluntad de mi Padre Celestial. Ni Jesús vino para agradarse a sí mismo. Él dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Esa tiene que ser tu y mi oración cada día. Y mientras más formados a su imagen seamos, más vamos a vivir para su gloria. Entonces, la carta que venimos leyendo nos viene hablando de cómo debe vivir un verdadero creyente. Fíjese que del capítulo 12 venimos hablando de cómo debe ser un verdadero creyente. ¿Cuáles son las evidencias de que somos verdaderos cristianos? Porque el gran peligro en este tiempo es lo que Jesús ya nos advirtió, el trigo y la cizaña. ¿Cuántas personas habrán en las iglesias que no tienen fruto, que no son verdaderos cristianos, pero parecen? Y a veces, mire, no se asuste con esto, pero está bien que alguna vez entremos en una crisis y digamos, Señor, ¿seré yo un verdadero hijo de Dios? La Biblia nos insta, dice, revisaos, revísense ustedes mismos si están en la fe. No vaya a hacer cosas que estén réprobos. No vaya a ser cosas que no hayan sido justificados, que simplemente tengan una cultura evangélica, porque nacieron en la iglesia, porque pasaron muchos años en la iglesia, hablan con todo el lenguaje, se saben comportar en público. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando por dentro? ¿Qué pasa dentro nuestro, Señor? ¿Verdaderamente seré una persona que ha sido justificada por la fe? Hermanos, más vale revisar el auto antes de salir y no que se te quede a mitad de camino. Bueno, después nos fijamos, somos así medio flojos para algunas cosas. Y después cuando vamos, me olvidé el auxilio, no traje el gato, no traje... listo, y te quedaste a la mitad de camino. Entonces el Señor te dice, vas a construir algo, y esto es para ayudarnos. Fíjate si vas a poder terminar la torre que querés construir. No vaya a ser cosa que seas avergonzado a mitad de camino. A ver, si el Señor te lo pide todo, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Si lo pierdes todo, ¿sigues amando al Señor o te enojas con Dios? Todas esas cosas nos tenemos que preguntar. Y si no cumplo el sueño que yo siempre quise, y si no se da lo que yo siempre anhelé, ahí tenemos que meternos donde duele, donde incomoda, donde molesta, porque todos tenemos que hacer ese trabajito, hasta el pastor. No por ser pastor ya es... No, hay que ver si el pastor es salvo. Hay que ver si usted es salvo, nos tenemos que ver, como siempre decimos, todos somos sospechosos. Demas caminó cuántos años con Pablo y después se fue al mundo. Usted dice, ¿qué pasó? ¿Y cómo Pablo no se dio cuenta? Porque así es la cizaña. Y esto no es para sentirnos mal, al contrario, es para asegurarnos de que estamos caminando bien. Y si llego a notar, mire, no está de más postrarnos y clamar al Señor y decirle, Señor, yo quiero, si no he nacido nuevo, quiero nacer de nuevo. Si no te he recibido, te quiero recibir, me quiero entregar. Si no me he arrepentido de mis pecados, me quiero arrepentir porque tal vez
nunca me arrepentí. Tenemos la seguridad que dice que si vamos a Él no nos echa fuera. Entonces aseguremos no. Y les digo lo que decían los apóstoles, para mí no es molesto decir esto todos los domingos y para nosotros es seguro. Entonces, revisemos. Esta carta nos viene hablando primero, como dijimos, de justificación. Después comenzó la santificación. Y va a terminar esta carta hablando del servicio a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? ¿Cómo debemos servir a Dios? Y ya estamos en Romanos 15, 14. Si me acompaña multimedia, dice, pero estoy seguro de vosotros. Acuérdense, Pablo escribiendo esta carta, todavía no ha ido a Roma, no conoce a los hermanos que están en Roma, les está escribiendo una carta. Y les dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Fíjese, son dos palabras que vamos a analizar. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire, Pablo, por supuesto que tiene reportes de la iglesia, porque esa no fue una iglesia que él estableció. Esa la fundaron otros hermanos, pero se ve que él estaba recibiendo reportes, informes de la iglesia en Roma. Él era reconocido como un apóstol a los gentiles, incluso por los otros apóstoles. Así que esa iglesia, que estaba compuesta en su mayoría de gentiles, pero también habían judíos, le mandaban sus reportes a Pablo. Pablo dice, estoy seguro de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento. Entonces Pablo les está diciendo que están capacitados para amonestarse, porque están llenos de esos dos elementos que todos nosotros necesitamos, bondad y conocimiento. Fíjese que Pablo está entendiendo el sacerdocio universal de los creyentes. Y esto viene para que usted y yo entendamos que todos aquí tenemos un sacerdocio. Que usted no es un asistente a la iglesia, que usted no es un hermanito que se congrega los domingos, que usted sea varón, sea varona, ustedes son sacerdotes del Señor. Porque tenemos la idea pagana, ¿no? De que el sacerdote es el que está delante, el que predica, es el sacerdote. Y lo demás, ¿qué somos? Los asistentes. Eso viene del paganismo. Y todavía la iglesia está contaminada con ese paganismo. Había una casta, que está tan de moda esa palabra, una casta sacerdotal, y después estaban todos los que iban, miraban, hacían un par de cánticos, participaban, hacían algunas ofrendas y se iban a su casa. Y eso es paganismo, porque el cristianismo no tiene nada que ver con ninguna religión, ni siquiera con la judía, no tiene nada que ver con lo conocido. El cristianismo tiene que ver con un sacerdocio santo, de que usted y yo somos sacerdotes y usted y yo tenemos que acusar recibo de que fuimos llamados para ejercer un sacerdocio. Entonces estas personas, lamentablemente, pueden tener muchos años en la fe y siguen dependiendo de otros para subsistir. Es decir, no generan, no producen, me refiero a espiritualidad. No producen espiritualidad, necesitan del sacerdote, entre comillas. Que me ore el pastor. No, pastor, venga y usted haga esto, usted vaya al hospital, usted... No, porque somos un reino de sacerdotes. Pero eso tiene que empezar por usted, de que usted genere y acepte que usted fue llamado para ser un sacerdote del Señor. Pablo les está diciendo en esta carta de que ellos están capacitados para amonestarse unos a otros. Pablo dice, se pueden amonestar unos a otros. Que Pablo no es el gurú, el que está ahí, que todos consultan porque es el único que entiende. No, no es así entre nosotros. No, porque el pastor y a mí me ha llevado años y me lleva y vengo trabajando esto de perder, y ustedes lo habrán notado en nuestra iglesia. Yo siempre luché en contra del personalismo del pastor. Del pastor, de que todos, el pastor y el pastor. A veces la gente lo trae. Pero mi hermano, nunca fue mi intención de que la gente, el pastor, y que el pastor es el único que sabe, y el único que ora, y el que mejor... No es así. Siempre luché contra eso y siempre me enojé contra hombres personalistas, que todo pasa por ellos. Pero no es porque a mí no me guste, es que no es el diseño de Dios. Sí, por supuesto, a los ancianos, hay que someterse a los ancianos, hay que respetar a los pastores. Tampoco estoy a favor de esa... No hay autoridades en las iglesias, somos todos iguales. Esos son los extremos. También eso es anarquía dentro de la iglesia.
porque Pablo era una autoridad, porque los ancianos en las congregaciones son autoridad. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes se pueden amonestar unos a otros, pero necesitan dos cosas: bondad y conocimiento. Bondad y conocimiento. Y usted se tiene que revisar mientras yo predico, a ver si nosotros que nos relacionamos entre nosotros tenemos bondad, pero también tenemos conocimiento. ¿Qué es bondad? La bondad es parte del fruto del Espíritu. Cuando usted lee Gálatas, primero vamos a leer Efesios 5:9. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pablo les está hablando, dice, básicamente usted necesita dos cosas: bondad y conocimiento. ¿Qué es bondad? Bondad es lo contrario a la maldad. Son las personas que son benignas, que usted sabe que no lo va a dañar. Mire usted, las personas cuando tienen bondad, usted se equivoca con esa persona, pero la persona no va a ser dañino con usted, no va a ser vengativa. Eso es bondad, ser bondadoso. Son personas inofensivas. ¿Somos personas inofensivas? ¿O aquel que me la hace, me las paga? Eso es todo lo contrario, eso es maldad. Cuando tengo bondad, no soy una persona que anda buscando devolver el mal por mal. Recibo mal y devuelvo bien, eso es bondad. Ser bueno, una persona, ese es bueno, bondadosa. Son los que, como dice el Señor, prefieren sufrir el agravio que atacar a los hermanos. Prefieren sufrir el agravio que atacar a su iglesia, prefieren recibir el agravio que andar peleando. Esas son personas bondadosas. Lo contrario a la persona que siempre se está peleando, que siempre está peleando con los hermanos. Y esto siempre hay que hablarlo, hermanos, y yo lo he hablado toda la vida. Cuidarnos entre nosotros, no hay nada peor que una iglesia que se está peleando. Divisiones, yo he conocido iglesias, los dolores por las divisiones, por las contiendas, por las peleas constantes, porque no es que nunca nos vamos a pelear, la gente se pelea, vivimos, convivimos. El problema es cuando mi vida es una constante pelea. Eso es muy peligroso, y acá Pablo dice, usted quiere servir al Señor, tiene que ser bondadoso, tiene que vivir una vida de bondad. Y lo otro que necesitas para poder servir al Señor, para poder aconsejar, para poder amonestar a otros, es conocimiento. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, dice Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. O sea, son dos cosas que Pablo les está diciendo a los romanos. Ustedes pueden amonestarse, pueden servir al Señor, pueden glorificarlo porque ustedes tienen bondad y tienen conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento es la palabra gnosis, que significa ciencia, sencillamente ciencia. Pero no ciencia intelectual, de que me leí 200 libros, de que me escuché 500 predicaciones, no, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Cuando yo tengo conocimiento, no es porque leí mucho, tengo conocimiento de Dios. Conozco cómo Dios piensa, conozco cómo Dios se mueve. A ese conocimiento es lo que aprende el profesional con los años del oficio. Usted puede haberse recién salido de la facultad con el título, pero no tiene el conocimiento. Pues supongamos que es médico, un médico que tiene 30 años de oficio. Conoce cosas que el nuevo no conoce. Eso es a lo que nosotros llamamos conocimiento. Porque tampoco es leerse 40 libros y pensar que porque leí 40 libros ya puedo yo amonestar a los hermanos de la iglesia. No es así. Encima se tiene que juntar los dos, bondad y conocimiento. Y esto es para que usted y yo nos miremos. Si voy a exhortar a un hermano, si voy a corregir, voy a predicar, ¿tengo bondad? ¿Tengo conocimiento? Tener bondad y no tener conocimiento te va a hacer ineficiente. Terminamos siendo como el Chavo del Ocho. Yo que el Chavo del Ocho tenía buen corazón. Él quería hacer todo bien y quería ayudar y metía la pata y hacía todo mal porque tenía corazón, buen corazón, pero no tenía conocimiento. Era un niño supuestamente de 8 años. Y él quería hacer las cosas y arruinaba y le pegaba al señor Barriga. Porque eso pasa cuando nosotros tenemos bondad pero no tenemos
conocimiento, somos ineficientes. Y podríamos poner muchos ejemplos de eso. Entonces necesitamos unir el conocimiento juntamente con la verdad. Ni le voy a hablar de tener conocimientos y bondad, imagínense al revés. Tener mucho conocimiento y no tener bondad. Esa es la gente que más daño hace, porque es puro conocimiento, pero no es sensible para con las personas. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, el conocimiento que hace, envanece. Cuando yo conozco mucho, pero no tengo bondad, me envanezco. Empiezo a creer que soy el único que sabe. 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Fíjese, no hay envanecimiento. Y nosotros necesitamos revisarnos en esto, mi hermano. No vaya a ser cosa que haya envanecimiento. De hecho, Pablo les escribe y dice, ustedes están envanecidos. Ustedes están envanecidos, se la están creyendo. Entonces, en la mezcla que hay entre el conocimiento y la bondad, nosotros podemos encontrar un verdadero consejo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el único que aconseja no puede ser el pastor. ¿Qué le pasó a Moisés cuando todo el pueblo iba a Moisés? ¿Se acuerda? Que vino Jetro, su suegro, y dice, pero vas a desfallecer vos y todo el pueblo. No pueden ser todos yéndole a preguntar a Moisés. Se tienen que levantar hombres, personas que puedan aconsejar, mujeres sabias, ancianas, que puedan aconsejar a las más jóvenes. Necesitamos que eso esté dentro de nuestra iglesia, que no sea una sola persona o dos o tres las que puedan aconsejar. Porque necesitamos exhortarnos, porque necesitamos corrección. No puede ser, claro, si no me ve el pastor nadie me corrige. No, te tiene que corregir el primer hermano que te vea. Pero la pregunta, ¿tiene el requisito de bondad y conocimiento? No es que ahora los estoy mandando todos a exhortar. No, revisémonos. ¿Tengo bondad? ¿Tengo conocimiento? ¿Puedo exhortar con un buen espíritu? ¿Por qué va a ser bueno? Y porque vamos a estar guardados. Porque la corrección se supone que viene por amor, no porque alguno quiere ejercer autoridad, no. Porque ve el amor y por amor te corrige. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos y lo vivamos en la iglesia. Uno sin el otro es muy peligroso. Entonces vuelvo a hablar de la carta que venimos viendo, que hemos visto del capítulo 1 al 11, el Señor a través de Pablo nos habló de la justificación por la fe. Del 12 al 15, 14, nos ha hablado de santificación, de cómo es un verdadero hijo de Dios, cuáles son las evidencias de un verdadero hijo de Dios. Pero ahora Pablo nos está hablando de cómo es el servicio al Señor, cómo se sirve al Señor. Algunos dicen, yo quiero servir al Señor. Si no empieza, mire hermano, esto es así. Yo me acuerdo mis primeros años en el Señor. Todos queremos servir al Señor. Pero a veces relacionamos el servir al Señor con un lugar preponderante, con algo en la alabanza, con la predicación, con la multimedia. No, pero mi hermano, ¿sabe cómo se empieza a servir al Señor? Amando a los hermanos, corrigiendo a los hermanos, exhortando. Porque vas madurando, vas creciendo, pero haces el trabajo de pastoral, de alguna manera estás pastoreando a la gente cuando la corrige, pero con bondad y con conocimiento. Claro, todos conocemos los hermanos, yo me acuerdo, éramos jóvenes y estaban algunos grandes que no tenían ni bondad ni conocimiento, pero eso te venían y te daban, salían llorando. Yo he visto gente llorar en las iglesias por gente que iba y corregía sin conocimiento y sin bondad. Mucha gente se fue de las iglesias por eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos. No cualquiera está capacitado, pero no porque Dios no lo haya llamado, sino porque no se ha desarrollado en el Espíritu. Pero si usted se desarrolla, si usted tiene comunión con el Señor, si usted está creciendo en la palabra, si usted tiene bondad, fruto del Espíritu, usted puede ayudar, corregir a otro hermano, amonestarlo. Pablo les está diciendo esto a los romanos. Yo sé que ustedes están llenos de bondad y de conocimiento para que se amonesten unos a otros. Entonces la primera forma de cómo Dios te va a empezar a usar, ¿cómo es? Y cuando puedas aconsejar a otros. Y espere, porque también hay este tema del consejo, la consejería ha sido más psicología que otra cosa, pero ya vamos a corregir para que tengamos un concepto de lo que es la consejería, o cómo podemos aconsejarnos o amonestarnos. Entonces es curioso cómo cientos de creyentes creen que pueden dar consejo, pueden enseñar a otro, exhortar,
Pero solamente quien ha tenido una revelación de lo que es la vida de iglesia puede hacerlo. Usted no solamente tiene que tener conocimiento, tiene que tener bondad, tiene que tener una revelación del cuerpo de Cristo. Se te tiene que haber revelado lo que es la iglesia. Que no somos un montón de gente aquí reunida escuchando una predicación. Porque uno cuando es niño piensa que eso es la iglesia. Yo voy a la iglesia tal, y escucho la palabra y ¡oh, qué lindas las canciones! No, pero es otra cosa. La iglesia es otra cosa, hermano. Yo quiero que usted pueda preguntarse si ha tenido una revelación de lo que es verdaderamente la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero. Habremos tenido, mi hermano, cuando yo no tengo, supongamos que yo no tengo una revelación de lo que es la iglesia, yo tengo que orar. ¿Cómo se solucionan las cosas? Orando. Le pregunto al Señor, Señor, revelame la iglesia, ¿cómo es la iglesia? No la veo. Soy individualista, Señor, me arrepiento, pido perdón. Esas han sido también mis oraciones, Señor. Soy individualista, me veo yo, el ombligo, todo yo. Tengo que morir a eso, Señor, revelámelo. Porque no es que usted sea malvado, es que no la ha visto. Cuando no la vemos, no la vemos. Pero oramos como oraba el apóstol Pablo, Señor, alúmbranos los ojos del entendimiento para que podamos ver el cuerpo. ¿Por qué se peleaban los corintios? Porque no habían visto que eran cuerpo. Pablo le dice, siendo muchos, somos uno. Y les habló sobre el cuerpo. Por eso hay que orar con la palabra. Los niños oran por ellos, ellos piden y piden y piden. Nosotros no podemos ya orar así. Nosotros, Señor, revélame, muéstrame. Yo quiero vivir la vida de cuerpo, yo quiero servirte, yo quiero amonestar, yo quiero aconsejar, pero dame conocimiento, que yo tenga fruto del Espíritu, Señor. Quiero tener comunión contigo. Esas tienen que ser nuestras oraciones. La iglesia local es un lazo de amor entre nosotros. Es un compromiso de amor y lealtad a Cristo. Eso es la iglesia local. Es más, nos debemos unos a otros. ¿Por qué mandamos la placa? ¿Por qué los hermanos ponen presente pastor? No es porque el pastor viene de Videla y de Galtieri y es medio... No, es porque nos debemos unos a otros. Todos sabemos, mira, el hermano va a venir mañana, acaba de poner presente. Todo eso tiene un porqué. A veces nos dicen, no, ¿por qué no voy a poner nada? Hermano, pero no es porque el pastor es autoritario. ¿Quiénes son para pedirme cuenta? Es falta de revelación del cuerpo de Cristo. Nos debemos unos a otros. El pastor, usted, todos nos debemos. No me pida que ponga presente, porque yo mandé la placa. Hermanos, es un compromiso de amor entre nosotros, porque yo sé y soy consciente de que en la iglesia, habemos hermanos difíciles. En la iglesia habemos personas complicadas. ¿Cuántos acusan recibo? En la iglesia hay neófitos y sabios. Hay hermanos que saben más, hay hermanos que saben menos. Que es un neófito, una planta recién plantada. Son complicadas los recién plantados porque son espirituales pero no tienen conocimiento. Neófito, planta nuevita. Y eso es un problema también hasta que van creciendo y se van volviendo más sabios. En la iglesia hay hermanos que están pecando y hay hermanos que están viviendo en la plenitud de la santidad. Eso está en la iglesia. Oh, porque el hermano está en pecado, vamos a matarlo. No, eso pasaba en el judaísmo. Están desesperados por ver cómo apedreamos a uno. Eso no puede estar entre nosotros, eso no es la iglesia de Cristo. En la iglesia hay hermanos sin bondad y sin conocimiento, y hay hermanos con bondad y con conocimiento. Pero allí está la gracia y lo maravilloso de la iglesia, y usted tiene que entender esto. Ahí está la gracia y lo maravilloso de vivir el cuerpo de Cristo. Hermanos que van más lentos, hermanos que van más adelante. Mire, yo casi tengo 30 años de cristiano y he visto hermanos que iban muy atrasados en mis años, porque conozco mucha gente y los he visto pasar como en las carreras de Fórmula 1, ahora van adelante, y los que antes eran los que iban primero, ahora están más retrasados. Tranquilos. Nunca te creas. Vio lo que pasa ahora que hay tantos videos dando vueltas. Comúnmente llegan esos videos donde va uno que está por llegar a la meta y va festejando y pasa otro y le gana porque se distrajo. Y eso nos puede pasar a nosotros. No, yo soy el más maduro de todos, yo la tengo reclara. ¡Bum! Pasa uno que usted no daba ni 2 pesos, y ese se santificó, buscó al Señor, oró. Dios lo usa, amonesta con sabiduría, ama a los hermanos, vive la vida de iglesia y por ende vive fortalecido.
Entonces nosotros nunca tenemos que condenar, ni juzgar, ni creer todo lo que ha venido hablando Pablo. Cada uno tenga el concepto que deba tener de sí mismo, nadie se crea más que el otro. Y si vas a corregir, lo tenés que hacer con amor. ¿Y cómo vamos a ejercer amor y crecer si lo que hago es aislarme o no querer interactuar y convivir con el resto de los hermanos? Hermanos, por eso nos debemos, por eso cuando hay convocatoria, vamos todos. Esto no es por promedio. Y bueno, habían unos hermanos, ¿sabe cuál es nuestra meta? Que digamos, che, vamos a comer juntos un domingo y estemos todos. Por eso cuando hay algunos hermanos que no vienen, pastor, no vamos porque estamos engripados, pastor, no vamos porque tenemos esto. No es, no voy. Y si se anima, ponga, no voy porque no tengo ganas, pero explique por qué no está. ¿Por qué? Porque nos debemos unos a otros. Pero eso también es un ejercicio para que vayamos entendiendo estas cosas. Porque ¿cuál es nuestra tendencia? Y nuestra tendencia es a buscar la comodidad. ¿Cuál es la tendencia de la carne? Que nadie me diga nada, no rendir cuentas. Esa es la tendencia. Que a mí nadie me diga nada, yo no le digo nada a nadie. No tener que, algunos dicen, no, yo no le digo nada a nadie, si quiere pecar que peque. Esos niveles de frialdad son totalmente, para mí, diabólicos. Porque van en contra del modelo y del diseño del cuerpo de Cristo. Pasa que a veces no nos queremos exponer a que el hermano reaccione mal. O a que el hermano se enoje. Porque ahí es donde le cerramos la puerta al diablo. ¿Cómo le cerramos la puerta al diablo? Mire, nosotros tenemos toda la fortaleza de que nos ha dado el Señor. La iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán, las puertas de tus enemigos no prevalecerán contra ti. Pero no sos vos solo, somos todos los que luchamos, somos todos los que oramos, somos todos los que frenamos los ataques de las tinieblas. No es individual. Y eso es una materia que, vuelvo a repetir, tenemos que aprender en la vida. Nuestra tendencia es a no amonestar a nadie, a no tener que pedir perdón, a no perdonar, a no amar a pesar de, porque el Señor nos llama a amar a pesar de. Ahora, si nosotros nos peleamos o nos enojamos entre nosotros, ¿qué quedará para un enemigo? No, hermanos, si el Señor dice, amen a vuestros enemigos. No puede haber odio entre nosotros. Mateo 7:12, son 3 versículos que voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, pues esto es lo que enseñan la ley y los profetas. A veces nos olvidamos de esta regla de oro. Tratemos como queremos que nos traten y hagamos lo que queremos que nos hagan. Antes de atacar, antes de ir, ¿cómo queremos que nos traten a nosotros cuando nos equivoquemos? Porque te puedo asegurar, yo y usted nos vamos a volver a equivocar. ¿Y cómo querés que te traten ese día? Bueno, ahora el Señor te dice, empezá a ahorrar, empezá a tratar bien, empezá a hablar bien para que cuando vos te equivoques, coseches los que has sembrado. Esa es la regla de oro de la que habla el Señor. En Romanos 15:7 dice así que ámense unos a otros como Cristo los amó, porque también Cristo murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes, a Dios. Fíjense lo que hizo Cristo, morir, dar la vida. Tal vez si hubiera persecución, sí, tal vez demos la vida por el otro, pero hermanos, démoslo todo. Gálatas 5:3, hermanos, ustedes fueron llamados a libertad, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. ¿Cómo Dios me va a usar para predicar? ¿Cómo Dios me va a poner en algún ministerio de la palabra si yo, cuando tuve que amonestar, cuando tuve que amar, cuando tuve que estar allí en la trinchera, traté mal a mi hermano, lo pisoteé, lo humillé? ¿Cómo Dios me va a utilizar? ¿Por qué no ejercemos lazos, estos lazos de amor? Porque si no los ejercemos, ¿cómo vamos a mostrar el amor de Dios, mi hermano? Esto parece básico, parece que usted y yo ya lo sabemos, pero por algo nos toca ahora esta carta y estas cosas. Entonces Pablo les está diciendo a los romanos, ustedes están llenos de bondad y de conocimiento, así que pueden amonestarse, pueden aconsejarse unos a otros. ¿Y qué es aconsejar? Llegamos a este punto muy importante, ¿qué es aconsejar? Porque esto es vida de la iglesia, siempre pasa que se visitan los hermanos, todos convivimos también en la semana, nos vemos, algunos van a tomar mate con el hermano, otros se juntan a tomar un café, el otro se visita, el otro lo ayuda, no sé en qué, y siempre hay esto, che, tengo esta situación, ¿qué me aconsejás?
Y ahí aparecen esto que necesitamos, la consejería. Que vuelvo a repetir, no es solamente del pastor. Dice, ustedes se pueden amonestar, ustedes tienen que amarse y amonestarse y hacerlo con bondad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es aconsejar? Mire, la mejor definición que le encontré a esto es recordar el Evangelio. No, porque a mí me parece que vos con el trabajo tenés que hacer esto. No, para. No es tu opinión, es recordar el Evangelio. ¿Qué dice la palabra respecto de ese tema? No tenés que ser el Aristóteles para ir a aconsejar a los hermanos. No, necesitas conocer el Evangelio. Por eso, ¿qué se requiere? Conocimiento. Conocimiento. Mire, yo tengo casi 30 años de Evangelio. Acabo de empezar una carrera de teología porque me doy cuenta que necesito conocer más. Pero 30 años de Evangelio y aún siendo pastor no te alcanzan para dar un buen consejo. Hay cosas que tienes que conocer, tienes que profundizar, tenemos que edificar al pueblo, hermanos, tenemos que estudiar, tenemos que ser conocedores del Evangelio. Por eso es bondad y conocimiento. No alcanza la bondad sola. Conocimiento. O sea, yo no puedo exhortarlo a usted porque vi un mensaje en internet, o sea, es una locura. Y encima ni siquiera se ven un mensaje, son TikTok de 30 segundos, ven algo y salen a pelear con la gente. No, eso está pasando en todos lados. Cualquiera quiere amonestar, exhortar. No, tiene que tener conocimiento, mi hermano. No es que no exhortes, tienes que tener conocimiento para exhortar. Y puedes hacerlo, tienes la libertad, porque eres un sacerdote del Señor. Recordarnos los principios eternos de la palabra de Dios con toda bondad y amor. Eso es aconsejar. Sigamos, Romanos 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Fíjese, cada palabra que Pablo está diciendo no está de más. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Como les dije recién, en la iglesia de Roma había judíos, pero la mayoría eran gentiles. Había más gentiles que judíos. Y Pablo dice que está escribiendo con atrevimiento. ¿Por qué? Porque él no estableció esa iglesia, no lo conocían físicamente ni personalmente a Pablo. O sea, les estoy mandando una carta con atrevimiento, me estoy atreviendo a mandarles esta carta, dice Pablo. Y Pablo lo que dice es que la gracia que él ha recibido es para una sola cosa: para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ese es el objetivo de Pablo. ¿Por qué los va a amonestar si ni los conoce? Pero les promete que va a ir. Pero les manda una carta y les empieza a aconsejar y les empieza a escribir y los instruye. ¿Saben por qué les dice Pablo, me estoy tomando este atrevimiento? Porque yo fui llamado. No es si vos querés o no querés que Pablo te mande la carta. Dios lo llamó a Pablo y lo mandó a que le mande la carta a los romanos. Por eso él está siendo obediente a su llamamiento. Una de las cosas, si querés servir al Señor, es que usted no tiene que esperar que la gente lo aplauda o no lo aplauda. Usted tiene que hacer lo que Dios le mandó. Si Dios lo mandó. Y el objetivo de Pablo es que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Acuérdense que Pablo tenía un objetivo, él les predicaba a todos, pero su objetivo era a los gentiles. Él tenía una gracia para con los gentiles. Y él sabía que había algunas escaramuzas allí con los judíos. Ahora fíjese que él va a empezar a hablar, va a hablar de lo que Cristo ha hecho a través de él. Y no es orgullo, él va a decir todo lo que Cristo está haciendo a través de él. Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Fíjese que acá está la clave, no es lo que usted quiere hacer, es lo que Cristo quiere hacer a través de usted. Y estar totalmente seguro de que Cristo está haciendo a través de mí. Para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Fíjese, palabras y obras. Pablo no estaba en una computadora mandando retos a todas las iglesias, no, él predicaba el Evangelio, él estaba en el ministerio, estaba activo en el ministerio. Hoy fíjese, con las redes sociales son todos pastores, son todos teólogos, son todos discutidores, hermano, eso, no, hay que ver, dice Pablo, con las palabras, pero con la obra.
El 19 dice, con potencia de señales y prodigio, porque esto era lo que Dios le había dado a los apóstoles en el primer siglo, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él estaba haciendo una obra de evangelismo. Pablo predicaba el Evangelio, y hay un mapa que traje allí para que usted vea cómo había llenado de iglesias, cómo se había llenado de iglesias con el ministerio de Pablo. Dice, todo lo he llenado, todo, desde Jerusalén hasta Ilírico. Y va a decir esto porque cuando nosotros nos enfocamos en llenar el mundo con el Evangelio, dejamos de tener escaramuzas santas. ¿Sabe cuándo tenemos escaramuzas, peleas, contiendas, enojo, ofensa? Cuando estamos todos aquí mirándonos el ombligo. Entonces cualquier cosita que haga el hermano a mí me molesta. El otro se ofendió. Y no, hermano, ¿sabe por qué? Porque estamos no haciendo para lo que fuimos llamados. Porque si usted y yo estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no hay tiempo para estarnos ofendiendo, enojándonos y peleando con los santos. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que Pablo estaba enfocado, en llenar el mundo con el Evangelio, nos dejamos de enfocar en las pequeñas diferencias que tenemos. Y cuando estamos llevando el Evangelio y lo estamos llenando todo del Señor, no hay lugar para berrinches. De que por qué a mí no me dejaron orar, o por qué el otro predicó, y todas esas cosas que aparecen en las iglesias. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque todos tenemos una alma y porque todos tenemos nuestras cositas, como recién dijimos. Así que yo no lo estoy retando a usted, sino que estamos recibiendo la suministración del Espíritu Santo todos nosotros aquí. Y si a mí me exhorta la palabra esta, yo tengo que corregirme. Y si a usted es exhortado con esta palabra, corríjase. Y entonces, ¿qué quiero decirles? Algo que también les dije ya la semana pasada, de que la iglesia, gracia y verdad, tiene que prepararse para llevar el Evangelio. Que ustedes, cada uno de ustedes como familia, no solamente sean familias que se van a una congregación donde son instruidos por la palabra, sino que ya tenemos que ir pensando en cómo llevar el Evangelio a todo lugar. Las iglesias, cuando van madurando, lo demuestran por medio de la oración y del evangelismo. Porque significa que han muerto a mirarse ellos mismos y han comenzado a ver hacia afuera. Mire, eso pasa cuando uno, y lo conté la otra vez, cuando uno conoce al Señor, recién es nuevito. Claro, el Señor lo encapsula en una congregación y te alimenta, y pasan unos meses, unos años, ya te saca. A mí me pasó el Señor y listo, ya está, ya maduraste un poquito, vamos a predicar a tus amigos de donde te saqué. Y fuimos a predicar el Evangelio y me acompañaba mi esposa y algunas puertas se cerraron y otras se abrieron. Hoy vemos fruto, hay gente que recibió al Señor y cree, hay gente que no. Pero ya cuando el Señor te saca de la niñería, te manda a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque deseamos agradar a Dios obedeciendo la gran comisión. Y esto va a ser lo primero que va a incomodar tu carne. Seguramente tu carne ya se está incomodando. Ya nos va a mandar el pastor a predicar. Ojo, no estoy diciendo que no predicamos. Acá hay muchos que predican, acá hay gente que está discipulando. Pero no estoy hablando de cuestiones individuales. Estoy hablando de una iglesia con una mentalidad, una iglesia local con una mentalidad generalizada en el evangelismo y en el alcance a los perdidos. Porque no es que hemos dejado de predicar. Ministramos, predicamos. Pero todo esto comienza con oración. Por eso quiero llamar a la iglesia a orar por esto. Que cada vez que oremos esté el alcance a los perdidos en nuestras oraciones para que el Señor nos direccione, nos establezca y nos transforme en una iglesia que generalmente en todas sus actividades busca el alcanzar a los perdidos. Y felicitaciones a los que están aquí y están discipulando gente. Felicitaciones, está perfecto, eso es lo que hay que hacer. Pero vuelvo a decir, me refiero a una iglesia sistemática en llevar la salvación a los perdidos. Que sea parte de nuestro ADN, que no sea una discusión doctrinal, involucrada en tiempo, en oración y en recursos para la evangelización. Que tengamos un sistema de enseñanza para los ya alcanzados, que lo tenemos, pero tengamos un mismo o un idéntico énfasis en alcanzar a los perdidos. No un desequilibrio en la balanza. Pura doctrina, pero no alcanzan a nadie. Otras iglesias alcanzan a todo el mundo, pero le enseñan cualquier soncera porque no conocen la palabra. No, tenemos que tener un equilibrio entre la instrucción y la predicación del evangelio. Y el trabajo nuestro de los pastores es ir equilibrando estas cosas. Cuando los pastores vemos que estamos desequilibrados, ¿qué tenemos que hacer? Equilibrar. Ahora esto, mi hermano, esto no comienza con disposición humana. Porque tu carne no quiere evangelizar, mi carne no quiere evangelizar. El espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Es orar.
porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él va a ir quitando las telarañas de los ojos y de las vistas de nuestros ojos espirituales para que podamos ver como Él ve al mundo. Es por eso que todas nuestras oraciones, y pido como pastor, nuestras oraciones hogareñas, las que hacemos a la madrugada, las oraciones que hacemos familiares, las que hacemos en la célula de la semana y del culto dominical, tiene que contener un clamor por los perdidos. ¿Me acompañan en esta? Yo sé que todos no estamos en todas las reuniones, pero aquellos que dirigen reuniones, aquellos que se juntan, aquellos que están en una casa, por ejemplo, la casa de la familia Sabuín, no nos olvidemos de orar por los perdidos. Tengamos 5, 10 minutos, 15 minutos, o lo que el Señor o el Espíritu nos muestre, de orar para que la iglesia se levante a llevar la palabra, pero también para que el Señor vaya preparando los corazones, porque nadie salió a tirar semilla en una tierra que no ha sido preparada. Usted va a sembrar, pasa el arado, moja, prepara la tierra, en algunos casos se pone el abono. ¿Para qué? Para que la semilla dé el fruto. Entonces vamos a prepararle. ¿Y cómo se prepara el campo para el evangelismo? A través de la oración. Pidiéndole genuinamente al Señor que nos transforme en una iglesia que lleve el mensaje a los perdidos. ¿Cuántos me van a acompañar en eso? Que en realidad vamos a acompañar al Señor, no a mí, pero vamos a caminar en base a esto que estamos hablando. Ahora, volviendo a la consejería, toda consejería para una persona individual o para una congregación consiste en recordar el evangelio. Es por eso que tenemos que conocer. O sea, ¿cómo debiera yo aconsejar a una persona que me pregunta? Mire, así se empieza la consejería. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, así se aconseja. No, a mí me parece que no tendrías que agarrar ese trabajo porque ahí no te van a pagar mucho. Y empezamos nosotros con nuestros consejos benditos que no sirven para nada. Mire, si nosotros empezamos a aconsejar no por la palabra y aconsejamos nosotros, va a pasar lo que está pasando en muchos lugares. Todo se vuelve consejería, se vuelve una sesión de psicología, de coaching ontológico, de motivación. No, vamos, salí, fui a consejería en la iglesia, porque hay iglesias que yo he estado en iglesias donde se tiene un sistema de consejería, donde hay cuartitos, donde usted sacaba el turno, iba a pedir consejería, oraban por usted y le dan un consejo. No digo que esté mal, la pregunta es ¿qué aconsejamos? Si hay gente idónea para aconsejar, si hay gente que conoce el evangelio, que estudió el evangelio, que estudió la palabra, y no es un seguidor de YouTube, porque mi hermano, con eso no podemos hacer nada. Hay que ir a la palabra. Y en algunos casos se vuelve hasta brujería o adivinación. Oh, el Señor me dice que el año que viene vas a quedar embarazada. No sé, las cosas que se ven en muchos lugares. Hermanos, todo eso es brujería, eso no es consejería. No, es que me agarró un profeta y me dijo, todo eso tiene que ver con la carne. Nosotros, gracias a Dios, no estamos en esa, pero mi hermano, si alguien está esperando eso, por favor, no lo espere de nosotros. Si usted nos va a pedir un consejo, vamos, la palabra que dice esto, esto y esto. ¿Qué dijo Jesús? Si mis palabras permanecen en vosotros, ustedes permanecen en mí, pidan todo lo que les será hecho. Es las palabras de Jesús. Es lo que Él nos enseñó, es lo que Él nos dijo. Por años he aconsejado a los hermanos, vio esas Biblias que tienen las letras rojas de Jesús, las palabras de Jesús en letras rojas. Yo me copié todas las letras rojas y las imprimí. Y lea las palabras de Jesús. Jesús que dijo, guarden mis palabras. Guarden mis palabras. No lo que dijo Moisés, guarden mis palabras. Porque oíste que les fue dicho, pero yo les digo ahora, es diferente. No todo lo del antiguo se puede agarrar, porque cambió el pacto, porque ahora estamos en un nuevo pacto bajo mejores promesas. Hay cosas que han cambiado y eso necesitas la pericia del conocimiento para poder aconsejar, porque si no, claro, yo me sé la Biblia de memoria, te abro el libro de cualquier libro y te saco un versículo aislado. No es así para aconsejar. Por más que lo haya dicho Job, por más que lo haya dicho Esther, Ruth, el que sea, hay que ver, hay que tener conocimiento. Por eso dice, yo sé que ustedes tienen el conocimiento y tienen la bondad para aconsejar y para amonestarse unos a otros. Miren, en nuestros días, más que buscar nuevos mensajes, lo que tenemos que hacer es recordar el evangelio todos los días. No, otra vez, mire, yo he estado en iglesias donde todos se quieren lo nuevo. No, eso ya lo sabemos, lo nuevo. ¿Y a dónde vamos? Necesitamos conocer el evangelio, el mensaje de la cruz. Y observe lo que dice el 15:16, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando ¿qué? El evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Ese era el objetivo de Pablo. Pablo quería agarrar a los gentiles, ministrarlos para que ellos sean ofrenda agradable al Señor. Santificada por el Espíritu Santo. La santidad sí es importante.
Santificación. Bueno, pero yo he escuchado gente, no, pero santos al cohete, no saben ni qué tienen que hacer. No, santos, porque si tú eres santo, vas a entender, vas a conocer, el Señor se te va a revelar. Dios no se revela a gente no santa. Entonces, si hay pecado y tengo conocimiento, soy una persona peligrosa para el Evangelio y para los hermanos. Muy peligrosa. Puro conocimiento. Claro, pero el pecado te nubla la vista. ¿Cómo vas a aconsejar? ¿Cómo vamos a aconsejar si estoy en fornicación, en adulterio, en pornografía, en tantas cosas? ¿Cómo puedo aconsejar? Raíz de amargura, enojados, peleándome con el hermano. ¿Cómo puedo aconsejar? Estad en paz con todos los hombres en cuanto dependa de vosotros. ¿Se quiere enojar el otro? Que se enoje. Usted perdone, usted arregle las cuentas, usted haga las cosas bien. Para ser ministro, estamos en el 15:16. Pablo dice, para ser ministro de Jesucristo. Ahí está utilizando una palabra que es leiturgos, que significa, de ahí viene la palabra liturgia. ¿Sabe que es un ministro del Señor, un servidor del pueblo? Esa palabra laos es la palabra pueblo y ergo, trabajos. Los que ministran son servidores del pueblo, es lo mismo que los políticos, son servidores públicos. Por supuesto, con toda la diferencia y el abismo que hay entre uno y otro. Pero así como nosotros hablamos de los servidores públicos y los políticos, los diputados y los senadores, bueno, nosotros en el reino de Dios somos servidores públicos. Para ser ministro de Jesucristo, para ser un servidor público de Jesucristo a los gentiles, ministrando ¿qué? ¿Qué ministraba Pablo? ¿Prosperidad? No, el Evangelio de Dios. Ya voy a ir a motivarlos, hermanos, porque veo que están... No, ¿sabe cómo se motiva la gente? Revelando el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles sean una ofrenda agradable. Pablo se está presentando como un ministro. Cada gentil que él ministra es para el Señor como una ofrenda. Si yo le ministro a usted, yo lo que estoy esperando es que usted sea una ofrenda. Mire, y esto es así, el pastor, si yo soy pastor y ojalá tengamos acá 4 o 5 pastores cuando vayan creciendo y madurando, tengamos un equipo pastoral, que los pastores cuando ministramos a los santos, entendamos que los santos son la ofrenda nuestra para el Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo ministramos. ¿Qué ministramos? ¿Qué le damos al Señor como ofrenda? Dice ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Por eso los pastores, los que ministramos y ustedes que ministran, lo que tienen que procurar es la santidad de las personas. Una ofrenda santificada. Usted no podía llevarle un cerdo y quemarlo para el Señor en holocausto. Eso era abominación. Usted llevaba el corderito que le faltaba una pata o un ojo. Era abominación, blasfemia contra Dios. Ofrenda agradable para el Señor. Por eso cuando nosotros ministramos, ¿a usted le ha pasado? Yo sé que sí. Usted cuando ministra a otro, ¿qué siente? ¿Alegría y gozo o no? ¿Le ha pasado alguna vez? Usted hizo una visita, llevó el evangelio, oró por una persona y usted sale pleno, sale gozo. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor aceptó su ofrenda. Salimos llenos de gozo. Ahora, si usted sale ahí todo, fíjese que habló, qué pasó allá adentro. Pero así a usted lo hayan rechazado, usted sabe que hizo lo correcto y sale feliz y sale lleno de gozo. Eso es lo que sintió Abel luego de haber ofrecido una ofrenda, un holocausto al Señor. Vamos a Génesis 4:3. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó con Caín? Se enojó con el hermano. O sea que mi ofrenda puede ser aceptada o puede ser rechazada. ¿Qué le pasó a Abel? Y Abel, yo me lo imagino, salió feliz, contento, porque aunque no estaba escrito cuál era el modelo del sacrificio, animales con derramamiento de sangre, eso hizo Abel. El otro hizo lo que se le dio la gana. El otro fue a visitar y predicó lo que se le dio la gana. El otro fue a hablar y habló lo que se le dio la gana. Eso hizo Caín. Esta es mi ofrenda y espero que te guste. Y dice que Dios la rechazó. ¿Y cómo se sintió Caín? Muy mal. Dice la Biblia que decayó su semblante. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros, acuérdese lo que vimos, eso me adelanto al mensaje, que decía Romanos 12, que nosotros debemos presentarnos como una ofrenda viva, como un sacrificio vivo delante del Señor.
Por eso cuando vos y yo no nos presentamos como sacrificio vivo, ¿sabe cómo andamos? Con el semblante caído, amargados y tristes, porque no le estamos llevando un sacrificio agradable, le estamos llevando pecado, le estamos llevando error, le estamos llevando no preparación, le estamos llevando pelea, le estamos llevando contienda, y ahí nos presentamos y queremos orar encima. Cuando dice, ni siquiera me traigas una ofrenda, arreglas tus cosas con la gente y después traes la ofrenda. Fíjese lo importante de la ofrenda. Hoy la gente piensa que la ofrenda es un sobrecito con plata. No, mi hermano, tenemos que despertar. Por eso muchas ofrendas no funcionan. Por más que la gente la trae, ya ofrendé. No es así. Decae el semblante de las personas que están llevando olor nauseabundo delante del Señor. Por eso hay cristianos con enojo, con rencores, que se sienten mal. Usted nunca le saca una sonrisa, refunfuñando. Por eso se enojan con todo el mundo. ¿Qué le pasó a Caín? Se enojó con Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Y eso es lo que Jesús dice. Cuando tú te enojas con el hermano, lo estás matando en tu corazón. El enojo. ¿Por qué? Mire, yo estaba viendo hoy las noticias. ¿Por qué una persona sale con un revólver y no le importa la vida del otro? Se meten en una entradera, son capaces de matar a una persona, matar a un niño, violar a una mujer. Es el odio que tienen contenido dentro de sus propias vidas y corazón. Y lo demuestran así, haciendo el daño a otros. La frustración de sus propias vidas, de haber hecho todo mal, de los daños, de las heridas. Por eso cuando una persona no ama a Dios, no quiere amar a su hermano, lo que tiene es que revisar cuánta mugre hay en el corazón. Si usted hace su vida, vive para sí mismo, no ama, no ayuda, no colabora, no predica, no aconseja, y la ofrenda se la inventa a usted, se va a sentir como Caín. Y obvio que vamos a ser rechazados por el Señor. Y nos vamos a terminar enojando con la gente. Porque ese es el resultado. Así, mire, este es el fundamento de la vida. Así empezó la humanidad. Ese es el foco de ignición de muchas de las contiendas que tienen los cristianos. Génesis 4:6. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Fíjese qué sencillo que es esto. Si hicieres bien, no serás enaltecido. Yo no sé por qué Dios no me enaltece. Yo no sé por qué a mí nadie me reconoce. Yo no sé por qué andamos frustrados toda la vida. ¿Sabe por qué? Porque si hiciéramos el bien, no seremos enaltecidos. Vas a estar contento con lo que tenés. Vas a estar contento con lo que Dios te ha dado. Vas a disfrutar lo poquito o lo mucho que tenés. Pero acá, ¿sabe dónde está la raíz? La raíz de cómo nosotros amamos y respetamos al Señor. La versión textual, fíjese, Génesis 4:7, esta es la textual. Si ofrendaras correctamente, y ahí entra todo, tu vida. Si dieras tu vida correctamente, no serías acepto. He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote. Mire qué tremendo, esto es revelador. Y tú puedes beneficiarte de ella. Tú te puedes beneficiar de la ofrenda. La ofrenda es algo que Dios nos dio, es una herramienta que Dios nos ha dado para poder beneficiarnos de la ofrenda. No solamente de un diezmo, sino de mi vida dada al Señor. Eso es beneficioso para mí, darme al Señor, darnos al Señor. ¿Cuál es la primera o la principal ofrenda? Mi vida. No sirve de nada tus ofrendas si tu vida no ha sido dada. ¿Qué decía Pablo? Aquí los hermanos que le mandan la ofrenda, primero se dieron ellos y después nos mandaron la ofrenda para los pobres. Hay algunos que quieren dar, pero su corazón es de ellos. No sirve. Dios dice, no sirve. Tienes que saber ofrendar. Tú eres la ofrenda. Si usted se da al Señor, luego todo lo que usted hace va a ser acepto al Señor. Y si no te has dado al Señor, nada de lo que hagas sirve. Pero volvamos a los que se han dado y deciden servir al Señor. Tienes que salir del encierro cristiano y empezarte a rozar. Como Pablo le dijo a Timoteo, fíjese, vamos a 2 Timoteo 4:5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista. Este es el consejo del apóstol Pablo, fíjese, haz obra de evangelista, cumple tu servicio. ¿Cuántos les gustaría ver las maravillas del Señor? Porque todos dicen, ya no se ven los milagros como antes, ya no se ven las maravillas, no, y ahí salen todo un montón de doctrinas raras. Y ¿sabe por qué no se ven las maravillas del Señor? Porque las iglesias y los cristianos se encierran en sí mismos y en sus propias congregaciones. Ahí se termina de ver los milagros, usted no se ve más nada. Usted dice, bueno, al final ni siquiera me sano yo. Y eso se lo puedo demostrar con la Escritura. Mire, yo la verdad, los mayores milagros los he visto cuando iba a predicar el Evangelio, cuando íbamos a visitar a alguien, cuando estamos afuera. Yo acá no veo los milagros. Yo los he visto cuando íbamos a visitar gente.
Cuando viajamos para predicar a villas o llevamos alimento y visitamos casa o íbamos simplemente a visitar personas, se empezaban a ver los milagros y la Biblia lo respalda. Mire, volvamos a Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Fíjese, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hermanos, no predicar el Evangelio, no hacer la gran comisión es pecado y es estar en desobediencia, porque el Señor dijo, vayan y lleven este Evangelio del reino. No reciba como un reto, es simplemente porque la iglesia tiene que entrar en una dinámica y lo tenemos que hacer en oración, tranquilo. No es para que esta tarde usted ya salga a predicar al parque, no es eso lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan cuando Jesús los mandó a predicar a los discípulos? Mire, Mateo 19. Los mandó a predicar y les dijo, no lleven nada. No lleven nada, dice, no lleven oro. Estoy en Mateo 19. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Acá hay un misterio y un secreto maravilloso. ¿Por qué les va a decir, che, pues llévense agua, porque allá... No lleve nada. ¿Por qué? Porque los que sirven al Señor experimentan la provisión de Dios. Los que sirven al Señor, los que obedecen a la gran comisión, experimentan la provisión de Dios. Y eso es un milagro. Y eso es una maravilla. Mire, yo sé que a ningún hijo el Señor lo va a dejar sin comida. El Señor dice, no te va a faltar ni que comer ni que ponerte. Eso es para todo. Pero a los que le sirven van a ver la provisión del Señor en todas las cosas. Todo lo que necesiten va a venir. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. ¿Cuántos son obreros del Señor aquí? Me imagino que ya tiene salario. Y lo estará viendo. Mateo 10:11, a cualquier ciudad o aldea donde entréis, infórmense quién en ella sea digno y posen allí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No te está diciendo que te van a aplaudir. Tal vez visitaste 5 personas en el último mes y ninguna te quiso escuchar. Estás sirviendo al Señor. El fruto lo da el Señor. Pero tal vez usted predicó el Evangelio, la gente no vino, no quiso seguir el discipulado. No importa, usted lo está haciendo. El Señor ya nos advirtió que nos íbamos a encontrar con personas que no son dignas de recibir el mensaje. Te vas a encontrar con cada uno. Y dice el Señor, se van a encontrar con ellos. Prediquen. Prediquen igual. No, pero yo prediqué a 3 y yo sé porque yo lo he sentido. Te desanima. Te desanimas. Pero porque no entendemos bien el mensaje. Tenemos que ir, llevar el mensaje, aunque la gente no reciba la palabra. Siempre. Pero mire, como Dios es fiel siempre. Tirás 10 semillas, 2 o 3 recoges. Sembrás 10, 2, 3, aunque sea una, vas a ver el fruto. Y dice Romanos 15:20, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio. Recuerde que estamos en el capítulo 15 de la carta a los Romanos. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado el Evangelio acerca de él, verán, y los que nunca habían oído de él, entenderán. Hermano, esto no se trata de ir a otras iglesias e invitar a hermanos que se vengan a congregar acá. No es eso. Tenemos que ir a los que, mire, sabe la cantidad. Acá mucha gente en el mundo ha escuchado hablar de Dios, pero muy pocos han escuchado el Evangelio. De Dios todo el mundo escuchó alguna vez. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos han escuchado el Evangelio? Y por eso las iglesias serias nos tenemos que preocupar porque el verdadero Evangelio en profundidad se ha enseñado, se ha instruido a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Para qué fueron puestos los ministros? Para capacitar a los santos, para que los santos hagan la obra. Y no es que los pastores no podamos predicar y evangelizar. Sí podemos evangelizar, pero tenemos doble trabajo o mayormente tenemos que capacitar a los santos para que los santos hagan la obra. El mensaje hace la obra, mi hermano, no nosotros. Es el poder de la palabra de hombres y mujeres que han entregado sus propias vidas al Señor.
Ahora, ¿qué mensaje, qué palabra hay que llevar? Vamos a hablar de Dios. ¿Dónde abrimos la Biblia, mi hermano? Ya lo hemos enseñado, lo hemos preparado, la macroestructura del Evangelio. Mire, esto es sencillo, ahí lo tengo yo en un gráfico para que usted siga armando en su cabeza la estructura del Evangelio. Dios es santo. Lo primero que tiene que saber la gente es que Dios es un Dios santo. No, acepta a Jesús en tu corazón y te va a ir bien. No, tiene que saber predicar. Dios es santo. Así se empieza a predicar. Dios es santo. Vamos a los impíos y le decimos, Dios los ama, Dios los ama. No, están bajo la ira de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Se tienen que arrepentir. ¿Cómo lo llevo al arrepentimiento? Primero tengo que enseñar que Dios es santo y que el hombre ha pecado contra un Dios santo. Entonces, si no tenemos una estructura del Evangelio, hablamos soncera cuando vamos a hablar con los demás. Por eso la gente dice, no, allá en yoga me tratan mejor. Allá respiramos y hay una paz. No se trata de que sientas paz. Hay gente que se puede ir al campo porque se siente en paz con la naturaleza. Eso lo hacen los que se van a la montaña a hacer trekking, porque ahí respira y se siente, sí, calman, pero eso no les va a quitar la condenación eterna. La gente tiene que saber que el Dios contra el que han pecado es santo, que hemos pecado y que por eso estamos bajo condenación, y ahí podemos presentarle a Cristo, porque Cristo trae la solución para ese problema. A veces le hablamos de Jesús, ¿no? Porque Jesús te ama, porque Jesús murió en la cruz por vos, le decimos todo eso, y la persona dice, qué bueno, ¿para qué? ¿Para qué murió? Algunos se preguntan eso, ¿y para qué murió, pobrecito? Porque no le estamos predicando el Evangelio. Esa es la macroestructura, esos 3 puntos, usted los tiene que tener en su cabeza, en su interior, ya armado cuando va a predicar el Evangelio, esos 3 puntos fundamentales. Y después la microestructura, ya cuando se entendió lo primero, ahí todo lo que hemos predicado, enseñado, que usted lo tiene súper ya recibido, y espero que lo tenga claro, hablar de su sangre, de su muerte, del sufrimiento, de la sepultura, la resurrección y la ascensión del Señor a la diestra del Padre. Porque cada uno de esos puntos trae una solución al problema del hombre. Y usted tiene que ser experto en explicar cada uno de estos puntos. De nada sirve que usted se congregue 40 años, que usted, no sé, sea apóstol del ultrauniverso y del no sé qué, pero si usted no sabe cada uno de estos puntos y explicarlos y que le salgan del corazón sin un bosquejo, no estamos preparados para predicar el Evangelio. Y por supuesto que solo por la fe y confiando en esa obra redentora es que nosotros recibimos la justificación de nuestros pecados y la vida eterna. Y Pablo sigue hablando, porque les está hablando a ellos y les está hablando del ministerio, del servicio, porque no alcanza con justificación, no alcanza con santificación. Tienes que servir al Señor, eres un sacerdote, somos un sacerdocio santo. Mire, aprendamos del mundo, a veces el mundo tiene cosas que enseñarnos. Yo no he visto ningún jugador de fútbol que lo sacaron así de la casa y lo pusieron en la selección argentina. ¿Vio cómo empiezan? Sparring, pasan la pelota. Y juega Argentina en Alemania y se los llevan a los sparring. ¿Para qué los llevan? Para pasar la pelota, pero no es el tema pasar la pelota. Se están preparando, se van rozando, conocen los ambientes, saben cómo se tienen que manejar. Eso tenemos que saber nosotros en el Evangelio, saber cómo tratar con la gente. Te va a agarrar, un día te vas a encontrar con un transexual, con un travesti, te vas a encontrar con un homosexual, te vas a encontrar con una lesbiana, te vas a encontrar con un asesino. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le hablamos? Tienes que preparar para llegar a esa gente, hablarle. Mire, yo he hablado con ese tipo de gente y la verdad que portan algo espiritual que te turba, te marea, porque estarán llenos de demonios. Pero ¿sabe qué? Allí es donde tenemos que sembrar la palabra. Nosotros nos íbamos a las puertas de los boliches gay a predicar, ahí íbamos a predicar. Pero tenés que estar preparado, tenés que saber qué le vas a decir. Algunos jóvenes no iban porque se iban a meter para adentro y se iban a poner a bailar. Yo entiendo eso, pues son momentos y momentos de la vida de la madurez, porque cuando a usted recién lo sacan de ahí, no se vaya a meter ahí. A mí me pasó, yo se lo conté, Dios me sacó de ahí, de todo eso, y me frizó, me puso 1 año, 2 años ahí hasta que maduré, después me mandó de vuelta. Después cuando usted está fuerte, predicar el Evangelio, no a bailar ni al boliche, a la puerta lo máximo, para que no diga que el pastor los está mandando dentro del boliche. Entonces usted va ahí, predica el Evangelio, o va a la casa de una persona que lo único que le gusta es la fiesta, el sexo, la diversión, y usted no va a estar tentado de caer en la fauce de las personas. Pero eso te lo hace la fortaleza y eso también la determinación de que salgamos a predicar el Evangelio, que seas un instrumento útil para el Señor. Y hay muchas debilidades de los cristianos que no se le van porque Dios les está dando la indirecta. Salgan afuera para que se fortalezcan. Salgan a predicar el Evangelio, se van a fortalecer, van a sentir gozo.
Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y vamos a predicar el evangelio y te vas a sentir fuerte. No te vas a sentir tentado de ser arrastrado. El que anda con el semblante caído, ese es Caín. El que vive para sí mismo y lo único que quiere es que le vaya bien a él. Sálgase de allí, mi hermano, por favor, se lo pido. Y Pablo acá lo que dice, bueno, Romanos 15, 22, no sé si lo leí. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, les sigue hablando a los romanos, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, miren, no teniendo más campo, ya visité todo, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que me haya gozado con vosotros. Mire, esto sabe que enseña que no es que el apóstol Pablo los va a ir a fortalecer. No, el apóstol Pablo se fortalecía de compartir con los hermanos. Y eso es lo que hablamos al principio. Nos necesitamos unos a otros. El pastor no es más fuerte porque es el pastor. Yo necesito de usted. Yo necesito congregarme cada domingo. Yo necesito estar entre ustedes. Porque no es que, bueno, ¿y el pastor a quién le rinde cuenta? A usted le rindo cuenta. Eso para derribar todas esas estructuras piramidales que aparecen los nuevos apóstoles que gobiernan a los pastores. No, eso no sirve. Esto es una cuestión de que nos debemos unos a otros. Usted se debe a mí y yo me debo a usted. Y todas las señales se empiezan a ver cuando nosotros obedecemos al Señor. Los ministros no solo dan, sino que también reciben en las iglesias. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Señales que siguen a los que creen. ¿A los que creen qué? Que creyeron al Señor y lo obedecieron. A los que salieron a predicar el evangelio. Seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué vamos a echar fuera demonios acá si estamos todos liberados? O la mayoría. No, eso lo vamos a ver cuando prediquemos el evangelio allá afuera. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todos aquí vimos alguna vez un milagro, me imagino, ¿no? Yo he visto milagros en mi familia, milagros de sanidad, cosas que eran imposibles para el hombre. Hermano, pero todo eso, ¿dónde se vuelve a ver? No acá adentro. Este es el lugar donde venimos con nuestra liturgia, nos ministramos, nos instruimos, cantamos alabanza al Señor. Pero el trabajo está afuera. El trabajo está afuera. Cuando nos metemos en ¿dónde? En las profundidades. Hay algo muy revelador en el Salmo 107, 22. Dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Publiquen. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio con las muchas aguas. Usted sabe que las aguas en la Biblia es símbolo de la gente, de las multitudes, de toda lengua, tribu y nación, las muchas aguas. Acá no te está diciendo que te hagas pescador. El salmo profético te está dando una figura. Dice, y los que hacen negocio con las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas, ¿dónde? En las profundidades de las aguas. En las profundidades de las aguas. ¿Usted ha visto el mar cómo es? Es turbio, es oscuro, son aguas oscuras. Ahí, por eso somos 4x4, nosotros nos podemos meter con esa gente sin ser contaminados nosotros. Y ahí vamos a ver las maravillas del Señor. No solamente maravillas de sanidad y que se van a convertir las personas y cómo Dios va a sacar a la gente de allí, sino que también vas a ver tu vida ser transformada. Tal vez eso que nunca venciste, que nunca se fue de tu vida, ahora se va porque estás siendo obediente a la gran comisión. Entonces, mi hermanos, oración antes de comenzar. Cuando nos despertamos, vamos a orar por este tema. Vamos a orar en la célula, vamos a orar en todo lugar sobre este punto. ¿Cuál es el mensaje que debemos llevar? Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Arrepiéntanse ¿de qué? Del pecado que la humanidad cometió contra Dios. Porque todo ser humano está bajo condenación. Por cuanto establecido, mire, esto es importante, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y por qué lo va a juzgar? Por aquel varón a quien designó. Lo va a juzgar por Cristo. Por eso si usted está en Cristo no va a ser juzgado ni condenado. Pero los que no están en Cristo se van a ir a una perdición por toda una eternidad. ¿No sentimos dolor por eso? Oremos para que el Señor nos haga sensibles. Porque yo sé que esa es la tendencia de todos los cristianos en el mundo. Una vez que el Señor nos sacó de la mugre, del pecado, un tiempito vamos, buscamos gente, pero después como que nos vamos acomodando. Ya estamos acomodados en nuestra gloria. Nos va bien, el Señor nos provee, pero que llega la palabra. Y Pablo dice que va a ir a Jerusalén, dice que les va a llevar una ofrenda que los hermanos de Acaya le están mandando para los hermanos de Jerusalén.
Usted sabe que en Jerusalén la mayoría eran judíos. En Acaya eran todos griegos. Habían judíos y griegos casi en todas las iglesias, pero su mayoría en Jerusalén eran todos judíos. En Acaya, en Roma, su mayoría eran todos griegos. Y mire lo que dice Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Acá hay un principio, presta atención, son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Un principio. Mire, los griegos reconocían que la salvación y Jesús venía de los judíos. Entonces dice, como de ellos vino la salvación y nosotros los gentiles hemos sido sumados, nosotros lo vamos a reconocer con bienes materiales. Hermanos, esto es algo que se tiene que revelar. ¿Cuántos quieren salir de la escasez? Si alguno está pasando por miseria, si nosotros no entendemos lo que es el sembrar, lo que es el reconocer, el reconocimiento de lo material, ¿para qué? Para reconocer lo espiritual, siempre vamos a estar estancados. Y eso es algo que muchos a veces no lo entienden, no lo entienden. Pablo dice, si yo les di lo espiritual, ¿qué tiene de malo que ustedes me reconozcan con lo material, hermano? Por eso es un principio que también tenemos que orar para que se revele. Fíjense cómo los santos, los griegos reconocían a los judíos. Pero mire cómo responden los judíos, porque esto no termina acá. Romanos 15:29, vamos a leer desde el 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermano, que nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Para qué? Para que sea librado de los rebeldes. Acá había un problema con los de Jerusalén. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Porque los judíos no querían aceptar nada de los griegos. Ese era el problema. ¿Se acuerdan? Porque el judaísmo era no toques nada de los griegos, no te contamines, no te ensucies. Ahora ya estamos bajo el nuevo pacto. Entonces los griegos dicen, che, están pasando por pobreza los de Jerusalén, le vamos a mandar ofrenda. Y los rebeldes de Jerusalén, no, nosotros no la vamos a aceptar. Y Pablo dice, ayúdenme a orar para que acepten la ofrenda. Hermanos, se habla de ofrenda desde Abel, desde Caín, desde Eva, desde Adán, hasta nuestros días. Entender el concepto de ofrenda, que no es un sobre con plata. La ofrenda es tu vida, la ofrenda es un concepto, la ofrenda. Todo el Antiguo Testamento te está enseñando el Señor. Traigan ofrenda, trae el cabrito, el corderito, las 2 palomas. Todo ofrenda, ofrenda, ofrenda. ¿Qué nos quiere decir el Señor con ofrenda? Claro, yo sé que los que hacen mercadería a la gente han ensuciado la iglesia pidiendo plata para vivir en countries, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tener un concepto de la ofrenda, porque si nosotros no somos ofrenda, es imposible tener comunión con el Señor. Si usted y yo no somos una ofrenda viva, si nosotros no le presentamos a los gentiles santificados al Señor, no le estamos dando ofrenda, por más que traigamos riqueza, no sirven las riquezas. Eso, ¿sabe qué es lo negro de la uña, lo más pequeñito? Es el reconocimiento al Señor. Pero ¿cómo puedo dar yo una ofrenda en dinero si yo no me he dado? Y eso se tiene que revelar, porque si no va a ser imposible ver los resultados de gente que le da al Señor. Por eso, tal vez por eso se verá tantos cristianos amargados y tristes, que no tienen gozo. Para que con gozo, fíjese el 32, para que con gozo llegue a vosotros y por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén, amados. Por eso mire lo que le va a escribir, y con esto termino. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y con eso termina ahí Pablo, cerrando cuál es la situación de este capítulo a los hermanos que están en Roma. Hermanos, ya no hay judíos ni griegos, no se anden peleando. Fíjese cuál es el tema casi central. Dejen de estarse peleando. De todos los capítulos que hemos visto, el 14, el 13, el 12, no se peleen, acéptense unos a otros. Hay débiles, hay fuertes. Lo más importante es cómo nos llevamos entre nosotros. Amén. Póngase de pie, porque vamos a terminar aquí.